Es muy habitual encontrarnos con fechas 2050, lógicamente es un dato erróneo, lo que quería poner la persona era en vez de 1950, pues sin querer ha puesto 2050, o muchas veces, pues si quieres, por ejemplo, introducir la edad, pues sin querer en el ratón, o sea, en el teclado, tú quieres pulsar 50 y de repente no has pulsado el 0 y se registra el 5, o al revés, no has pulsado el 5 y se registra el 0. Y tú querías decir 50 y lo que se vuelca a la base de datos es un 0. Esto que a priori, todos los que me escuchéis, puede parecer que no es habitual, creerme que es lo más habitual en cualquier tratamiento de datos. Y luego que tengamos, por lo dicho, inconsistencia en los datos o valores incorrectos o mal formateados. Si, por ejemplo, tengo sexo y tengo hombre y mujer, pues yo he visto base de datos donde tienes hombre-mujer, luego tienes H, luego tienes M, H de hombre y M de mujer, pero claro, cuando hacemos el tratamiento de los datos, la palabra hombre y la palabra H a priori es lo mismo porque los dos hablan del hombre, pero desde el punto de vista de tratamiento de los datos no tienen nada que ver. Una cosa es el hombre y la otra cosa es la H. Son cosas distintas para las herramientas informáticas. Por lo tanto, estarían mal formateados y habría que unificarlos y que el hombre es lo mismo que el H y la mujer es lo mismo que la M, ¿no? Entonces habría que unificar. Estos errores, bueno, pueden ocasionarse en cualquier proceso, ¿no? En cualquier proceso y en cualquier compañía. Es verdad que estamos enfocando el webinar desde un punto de vista financiero, incluso asegurador, pero desde el punto de vista de tratamiento de los errores, aplicaría a cualquier sector. Lógicamente, nuestro objetivo es garantizar una integridad en la base de datos y es importantísimo hacer un preprocesado, una limpieza y validar que los datos son correctos. Por lo tanto, el objetivo es realizar una primera aproximación al tratamiento de errores en los datos. Es el primer objetivo o el objetivo principal que queremos buscar hoy. Obtener una primera idea, lógicamente esto se complica y es mucho más amplio, pero tener una primera idea de cuando hablamos de errores de datos, cómo podríamos tratarlos, cómo podríamos procesarlos. Vamos a ver un poco las características de las bases de datos. Habitualmente en el sector económico, aunque cada vez menos, en el sector económico las bases de datos suelen ser estructuradas. Cuando son estructuradas suelen ser que vienen en hojas de cálculo, ahora abriremos una de ellas, y están registradas por filas y columnas. Ahora hablaremos de filas y columnas. Cuando hablamos de estructuradas significa que están en un formato de dataset o en una base de datos. Puede ser, y cada vez más, en Data Science, cada vez más que tengamos datos no estructurados, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo sonidos, como por ejemplo vídeos, todo eso serían datos no estructurados, lo cual el tratamiento es más complejo. En este webinar lo que vamos a hacer es tratamiento de datos estructurados y hablamos de datos que están en formato de tabla, filas y columnas. Registran el número de clientes, proveedores, trabajadores, eso por filas. Y luego en las columnas registran sus características, sus variables, ¿no? Las variables, las características de cada uno de esos asegurados. Disponemos, aquí tampoco me voy a detener mucho, disponemos de miles de herramientas. Tenéis una muy clásica, que es el Excel, que permite editar hojas de cálculo. Ahora abriremos un Excel. También tenemos un lenguaje estadístico muy utilizado, que es el lenguaje del entorno R, que también vamos a ver un poco el entorno R aquí en este webinar. Y luego tenemos Python, también un lenguaje muy habitual en términos de programación, sobre todo desde el punto de vista de ingeniería. Y he añadido otros porque si alguno es amante de otro lenguaje, no quiero que se me enfade, pues hay otros lenguajes, incluso comerciales. R y Python son gratuitos, Excel si tienes Microsoft Office, y otros, pues bueno, hay otro tipo de lenguajes. MATLAB, por ejemplo, es un lenguaje matemático, también se utiliza para el tratamiento de datos. Entonces, pues bueno, vemos una base de datos en Excel y en R.
He puesto I o Excel o R porque no sé si nos va a dar tiempo a ver todo. Fijaros, esta es una base de datos clásica. Tenemos aquí un Excel, tenemos simplemente 900, aunque parece 976, pero como en la primera fila tenemos la cabecera, tenemos 971 asegurados y está por filas, ¿no? Asegurado 1, asegurado 2, asegurado 3. Y bueno, incluso podríamos ponerle un asegurado, podríamos poner 1 y 2, y ahí tenemos los asegurados, ¿veis? De manera rápida. Entonces aquí tenemos un seguro de coches, ¿no? De coches de circulación. Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de seguros de coches, pero bueno, podría, para explicar la temática es suficiente. Tenemos aquí potencia, 75 caballos, 55 caballos, 58. Tenemos aquí el precio actual, 8.101 euros, podemos ponerlo en euros o en dólares, por ejemplo en euros, 8.101 euros, 5.900 euros, y combustible, gasolina, diésel y la modalidad, ¿no? Básica, que tiene pequeñas coberturas, media, ya incluye más coberturas y todas las coberturas que sería alta. Y aquí tenemos, veis, por filas y por columnas estructurados nuestros clientes. Podemos tratarlo también en R, no vamos a entrar aquí a ver explícitamente R, pero bueno, si yo ejecuto los datos, podemos ver, esto es el código que yo ya me he preparado, podemos ver cómo los mismos datos, ¿los veis? Aquí no está el asegurado porque yo se lo he añadido en directo, pero bueno, los datos veis que son exactamente lo mismo, potencia, precio, combustible y modalidad. Bueno, dos maneras de tratamiento de los datos y que explican, pues lo dicho, los datos, ¿no? Volvemos, si os parece, volvemos a la presentación. A ver, un segundo. Se ha quedado un poquito atascado. Vale. Volvemos a la presentación. No lo voy a hacer en grande porque así podemos ir moviéndonos entre Excel y R y la presentación. Dice, las bases de datos pueden contener distintos tipos de errores. Datos erróneos, aparecen datos pero no son correctos. Pues por ejemplo, imaginar que tuviéramos que el precio vale 0 euros, pues no sería un dato correcto. O que el precio del seguro valiera 100 euros, no sería correcto. Tipos de datos faltantes o también llamados NAs, es decir, que no hay datos, u otros. Vamos a ver una pequeña pincelada desde el punto de vista de Excel. Voy a hacer un filtro y fijaros, vamos a ver, por ejemplo, si os parece la potencia. ¿Veis? La potencia, fijaros, la más baja es 5,4. Voy a voy a filtrar. No sé yo si hay algún coche con 5,4 caballos de potencia. A lo mejor la persona que cumplimentó esta base de datos, pues en vez de ser 5,4 era 54 y sin querer puso el punto, ¿no? Habría que ver si existe un vehículo de 5,4 caballos de potencia. Yo pienso que no, pero bueno, habría que verlo. Vemos más para abajo y vemos al final que hay NAs. Significa que estos datos no, NA significa not available, no están disponibles. Entonces, pues vemos que estos dos asegurados, el 74 y el 90, pues no tienen potencia. Pues habría que solucionar, habría que buscar una solución para esto. Podemos ver en términos, por ejemplo, de combustible. Fijaros, tenemos diésel, gasolina, NAs, fijaros, tenemos NAs, y también tenemos XX, no sé lo que será XX. Lo que nos viene a decir es que tipo de combustible XX, pues no parece que sea un tipo de combustible, podría ser eléctrico, bueno, podría ser híbrido, pero no parece que XX sea un combustible, ¿no? Y así sucesivamente habría que ir analizando cada uno, ¿no?, de los datos. En el tema de precio, fijaros, tenemos ahí un montón de precios y al final vemos cómo tenemos NAs. Tenemos NAs, lo cual nos dice que aquí hay dos valores que no están disponibles. Hacemos lo mismo, me lo he preparado aquí, hacemos lo mismo, realizamos un resumen de los datos en R. Vemos, aquí tenéis el resumen de los datos, la potencia. Aquí he utilizado la función summary y te saca los estadísticos más importantes, lo cual la potencia, veis que el mínimo ya me detecta ese mínimo, 5,4 que hemos visto antes. Vemos que la potencia máxima, 326 caballos de potencia. Yo creo que un coche de gama alta sí puede tener 300 caballos de potencia. Y vemos dos NAs. Lo mismo vemos con el precio que tienen NAs. Y aquí en el combustible, pues bueno, no me da mucha más información del combustible. Si hago una tabla, veo que hay dos XX en una tabla, diésel y gasolina. Y
3XX, pero no me detecta si hay NAs. Fijaros que en total, vuelvo a Excel, en total hay 975 asegurados, ¿no? Vemos que si yo sumo todos los asegurados me dan 973. ¿Por qué? Porque hay, fijaros, código, no voy a entrar a ver el código porque esto se aprende con total tranquilidad y de manera progresiva en el máster. Vemos que efectivamente hay dos filas, el 57 y el 94, la fila 57 y 94, que tienen combustible Eneas. También lo podemos detectar aquí en R, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido a ver los tipos de errores. Un tema muy importante, cuidado, no confundir datos erróneos o datos o errores con datos atípicos. Muchas personas, datos atípicos o lo que se llama también en la jerga outliers, son datos que no son representativos de la muestra que estoy utilizando. Eso no significa que sean datos erróneos. Por ejemplo, yo puedo tener un coche de gama muy alta de 600 caballos de potencia o de 1.000.000 de euros. Yo puedo tener un coche en mi cartera web de mis clientes de 1.000.000 de euros. Eso no significa que ese cliente sea un dato erróneo. No. Eso significa que ese coche de 1.000.000 de euros, de 500 o 600 caballos de potencia, no es representativo es decir, no se puede comparar con el resto, o no es representativo, o no es similar al resto de clientes que yo tengo. Pero eso no significa que sea un dato erróneo. ¿Qué sería un dato erróneo? Pues que el coche valiera 0 euros, o que los caballos de potencia tuviera menos 100 caballos de potencia. No tendría ningún sentido, ¿vale? Cuidado, no confundir datos erróneos con datos atípicos, ¿vale? Son cosas completamente distintas y su tratamiento son completamente distintos. De hecho, hay discusiones de que muchas veces se eliminan los datos erróneos y también, no estoy del todo de acuerdo, se eliminan los datos atípicos. No, los datos atípicos se tienen que tratar, no eliminar, sino tratar o ver qué se hace con ellos, pero no eliminar. Lo digo porque hay que ir muy en cuidado con los datos atípicos. Bueno, aquí había dicho, oye, vemos en la base de datos de Excel o R, ya hemos visto los distintos tipos de errores, ¿no? Dame un segundo que permita ver. Aprovecho para animaros a que realicéis preguntas en el chat, ¿vale? Vamos a ver vale, ya entiendo lo que es una base de datos, ¿no? Estructurada, un conjunto de valores estructurados por filas, por columnas, filas, mis clientes, mis asegurados, mis proveedores, mis trabajadores, columnas, las características de ellos, las variables. Estos datos tienen que tener una estructura clara para poder en el futuro tomar decisiones y no tienen que tener errores ni missing values, ¿no? O datos faltantes. Hemos visto, tanto en Excel como en R, cómo podemos observar, ver de manera más o menos rápida si en nuestras bases de datos existen este tipo de errores. Bueno, hemos visto que sí, que lo hemos visto en la potencia, creo que también lo hemos visto en el precio y en el tipo de combustible. Lo hemos visto en variables cuantitativas, discretas, o sea, la potencia, el precio cuantitativas o variables categóricas como es el combustible. Y la modalidad, si queréis, aprovecho que ya estoy aquí, vemos si hay en la modalidad, pues no, hay alta, básica y media. No parece ser que haya errores, o al menos a priori no parece que los haya. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo evitamos este tipo de errores, es decir, cómo intentamos solucionar este tipo de errores. Vale. Vamos a ver 4 procedimientos o 5, ahora no lo recuerdo cuántos había añadido. Hay como unos 10 o 12, es decir, en toda la literatura de Data Science. Vamos a ver quizás los más sencillos y solo haremos, desde el punto de vista práctico, solo haremos uno de ellos, ¿vale? Entonces, el más sencillo, y yo no estoy del todo de acuerdo, pero sería eliminar las filas que contienen errores, ¿vale? Yo creo que esta idea se nos ha ocurrido prácticamente a casi todos, ¿no? ¿Cuáles son los pros? Pues los datos resultantes o los datos que quedan son más robustos. Pues, por ejemplo, si yo tengo la potencia, si yo tengo
Eneas, pues eliminaría, mirad, eliminaría esos dos valores y os vuelvo a mostrar la base de datos y os vuelvo a mostrar la base de datos y ya no hay Eneas, ¿veis? Como ya no hay Eneas. Yo voy a hacer control Z, voy a volver a poner los Eneas, es decir, voy a no eliminarlos para tener la base de datos original, ¿no? Entonces, una solución sería eliminar los Eneas. Los pros, lo positivo es que los datos que obtengo pues, son más robustos porque ya no tendría errores. Lógicamente, el contra es pérdida de información y de datos y hay que ir con mucho cuidado porque si tienes muchos missing values, muchos errores, imagínate que el 50% de los datos, o el 50% es mucho, pero a lo mejor el 10-15% de los datos no dispones de la potencia y eliminas las personas que tienen que no tienen potencia, estarías eliminando el 10-15% de la base de datos, estarías eliminando información que podría ser valiosísima. Por lo tanto, es una solución, suele ser una solución buena cuando hay muy pocos missing values. Suele ser una solución buena cuando hay muy pocos, aunque no es del todo recomendable. Pero bueno, es una solución. Vamos con más soluciones. Para los datos numéricos, porque claro, solo se puede hacer en este caso para los datos numéricos, reemplazar los missing values por la media, mediana o la moda. Normalmente se suele hacer por la media, no por la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque normalmente tanto en finanzas como en cualquier variable económica o la gran mayoría de las variables económicas suelen tener comportamientos o normales, la típica campana de Gauss, o con simetría o suelen ser asimétricos. Es decir, suelen estar como concentrados a la izquierda de la distribución, es decir, donde la cola de la distribución esté a la derecha. Entonces, bueno, por eso no es muy recomendable sustituir la mediana o la moda. Lo más habitual es sustituir por la media. Es decir, pues por ejemplo, a esos dos datos que pues, os lo vuelvo a mostrar, a esos dos datos que hay Eneas, pues si la media es, por ejemplo, 80, pues pondríamos 80 y 80, ¿vale? Entonces, esta sería una solución. Esta solución, si no recuerdo mal, la tengo preparada en R, ¿vale? Os voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacerlo desde el punto de vista con el precio. Fijaros, sustituimos los NAs del precio, a ver, en el precio, voy a sustituir estos NAs, os lo muestro, estos NAs los voy a sustituir por el precio medio, ¿vale? Entonces ya no va a haber NAs, fijaros, la base de datos original, la estáis viendo aquí, tiene dos NAs en el precio. Voy a poner en esos NAs voy a poner la media, que es 15.611. Bueno, pues aquí tenemos el código, ese código sencillito, y lo sustituiría y ahora volvería a hacer el summary, el resumen de los datos. Fijaros, anteriormente tenía dos NAs la base de datos en el precio y ahora ya no tiene NAs porque los he sustituido por la media. Ya no existen NAs. Podría hacer exactamente lo mismo con la potencia. De hecho, yo creo que cambiando el código, potencia, yo creo que con potencia haríamos exactamente lo mismo. Yo creo que no me he equivocado, que esto no lo tenía preparado. A ver, vale. Bueno, en cualquier caso, vale, que la potencia no está en el 2, está en el 1, ¿no? Bueno, en cualquier caso sería, no sé por qué ahora no me funciona, sería ir, pues no lo sé, tendría que verlo. Lógicamente, al estar en directo, pues tampoco quiero perder tiempo, de ahí que había preparado lo otro. Pero, bueno, hemos visto cómo hemos reemplazado los valores NAs, los hemos reemplazado por la media. Esta sería una segunda solución. Una tercera solución, pues claro, estamos todo el rato tratando datos numéricos,
¿Qué hacemos con los datos categóricos? Por ejemplo, como hemos visto, con el tipo de combustible. Cuando son XX o incluso NAs. Pueden ser valores que sean erróneos. ¿Qué hacemos aquí? Aquí reemplazamos los missing values por valores con la misma distribución. Es decir, voy a intentar resumirlo rápidamente. Veríamos si de tipo de combustible hay básica, media y alta. Si de básica hay el 50%, de media el 30% y de alta el 20%, lo que haríamos sería generaríamos números aleatorios que siguieran esa distribución y sustituiríamos los valores que no son, o sea, que son NAs por básica, media o alta según su distribución. Aquí lo que hacemos es, lógicamente los pros es evitamos la pérdida de datos y el contra, asumimos que la distribución de los missing values, es decir, vamos a asumir que los datos faltantes tienen la misma distribución que los datos originales, ¿vale? Intento explicar esta última parte porque no es del todo sencilla, aunque cuando lo vemos en el máster de manera más estructurada es más sencillo. Aquí lo que hacemos es, generaríamos un número aleatorio, que ese número aleatorio entre 0 y 1, si por ejemplo el número aleatorio generado de 0 a 1 es 0,10, como ese 0,10 está dentro de entre 0 y 0,50, le asignaríamos la básica. Si está entre 0,50 y 0,80, le asignaríamos el medio. Y si está entre 0,80 y 1, le asignaríamos la alta. Con esto le asignamos valores con la misma distribución. Y esto es una solución para los valores categóricos, para los literales. En este caso, para la columna D, para la columna del combustible. Y luego, esta ya es mi favorita, esta ya es más complicada. Lo que haríamos sería que los missing values los intentaríamos predecir. ¿Predecir el qué? Pues lo haríamos con una recta de regresión lineal, con una recta de regresión lineal múltiple. Intentaríamos inferir cuál es el valor según los otros valores. Por ejemplo, intentaríamos inferir para el primero, lo voy a poner en un colorcito, por ejemplo, en un color verde. Para este intentaríamos predecir cuál es, vamos a hacer, por ejemplo, si os parece, en vez de coger este, vamos a coger la media, que es, o sea, la potencia, que es más sencillo. Intentaríamos predecir el valor de la potencia, el NA, ¿a través de qué? Del precio, del diésel y de la modalidad. De hecho, a través del precio podríamos incluso inferirlo con una recta de regresión lineal simple, porque luego veremos que tienen correlación. Esta sería una manera más avanzada y se ve detenidamente, lógicamente lo vemos en el máster, pero podríamos no sustituir ni por la media, sino inferir. También es importante, se pueden emplear también la visualización de los datos. Es decir, para ver si hay errores, utilizamos la visualización de los datos. Aquí he preparado un gráfico muy sencillito. Voy a dibujar la potencia y el precio del vehículo. Normalmente tienen una relación lineal positiva. ¿Qué significa? Que cuando uno crece, el otro crece. Si un coche tiene mucha potencia, suelen ser los coches de potencia alta, suelen tener un precio más grande. Por lo tanto, de hecho, a ver si lo podemos... A ver, espera que ejecute el modelo. Vale. Fijaros, aquí, un segundo, está cargando, un poquito lento hoy. Aquí, fijaros, aquí he dibujado, voy a hacerlo un poquito más grande, la potencia en el eje de las X y el precio en euros en el eje de las Y. Vemos que tienen una relación lineal positiva y vemos como aquí en la potencia, ¿os acordáis de los valores de 5,4? Fijaros, de 5,4 caballos. Pues estos dos puntitos que hay a la izquierda son puntos que sin lugar a dudas son datos erróneos. Y cuidado, mucho cuidado, esos puntos de la derecha en la parte superior no parece ser que sean errores, podrían ser, no lo sabemos aún, podrían ser quizá outliers, datos atípicos. En cualquier caso, la visualización de datos también nos permite el detectar
errores. De hecho, podéis ver cómo aquí ese 5,4 también aparecería. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, vamos a concluir un poco todo lo que hemos aprendido en estos minutos. Es verdad que no ha sido, que es un webinar de media horita, pero hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido que es súper importante disponer de bases de datos que no contengan errores para, pues bueno, obtener conclusiones en el futuro. Es decir, los estudios que hagamos en el futuro, una vez solucionados los errores de las bases de datos, van a ser muchísimo más fiables. Hemos visto algunos, no muchos, hemos visto algunos tipos de errores, los NAs, podríamos ver, o sea, podríamos tener datos vacíos, datos erróneos, por ejemplo, ese XX que hemos visto con el tipo de combustible, y se deben emplear algunos procedimientos para corregir dichos errores. Aquí hemos visto cómo hemos corregido asignándole la media. Y hemos visto en total 5 procedimientos, incluso eliminando la fila, sería otro procedimiento. Hemos visto un procedimiento a partir del cual me permite eliminar dichos errores, ¿no? Entonces, bueno, esto es una muy pequeña aproximación al data science, a uno de los puntos iniciales del data science, pero yo creo que hemos dado una visión global de lo que habría que hacer al inicio de cualquier tratamiento de datos. Bueno, en ese sentido, bueno, os animo a la realización de preguntas. Voy abriendo. Francisco Alberto hace una pregunta súper interesante. Dice, para evitar este tipo de errores como datos duplicados, la herramienta, bueno, otro tipo de herramienta serviría configurando vía un dashboard, ¿no? Él nos habla de 2 herramientas adicionales. Sí, es decir, cualquier herramienta, aquí al final lo que nosotros hemos hecho ha sido utilizar 2 herramientas, al alcance yo creo que de casi todos, tanto Excel como R, 2 herramientas que me permiten eso, el corregir, el ver este tipo de errores. Cualquier tipo de herramienta empleada sería necesario. Francisco Alberto habla de un tema muy interesante. Es el tema de los dashboards, es decir, los cuadros de mandos. Sin lugar a dudas, todos los dashboards que haya que construir, cuadros de mandos para cualquier empresa económico-financiera, todos tienen que contener datos que no tengan errores. Por lo tanto, súper importante. ¿Vale? Francisco Albendo lanza también una pregunta muy interesante diciendo ¿qué bases de datos recomiendan que para detectar errores y mitigar ese riesgo? Todas. Todas las bases de datos que vayamos a tratar, sea del ente que sea, hay que tratarlas y analizarlas, incluso de institutos oficiales. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos el Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que prácticamente el Instituto Nacional de Estadística no tiene errores en sus datos, pero muchas veces si el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo nosotros en España, hace encuestas al público, lo que suele hacer es que muchas veces, si te hacen una encuesta, no contestas. Siempre existe la opción en una encuesta, no sé, no contesta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cuando se vuelca en los datos aparece como un NA, not available, no disponible. Y eso significa que la persona a la cual le hemos hecho la pregunta no ha respondido. Entonces, claro, si te preguntan la edad, no has respondido y tú quieres analizar la edad, claro, no puedes analizar la edad sobre algo que no has respondido. Entonces es muy importante. Todas las bases de datos hay que corregirlas y tratarlas para evitar errores. Voy con más preguntas. Víctor lanza una pregunta y dice, si la base de datos está en un principio solo en Excel, ¿no sería más fácil corregir los datos que afecten el análisis de datos? ¿Qué procedimiento
podríamos aplicar en ese sentido. Muchas gracias, Víctor Eduardo, por tu gran pregunta. Bueno, no pasa nada que los datos estén en Excel. En Excel se pueden tratar los datos y se corregirían en Excel. ¿Cuándo Excel no tiene sentido? Pues Excel no tiene sentido pues a partir de un número Excel. Me vais a permitir, creo que estoy compartiendo aún. Excel tiene un total de 1.048.000 filas. Lo que pasa que Excel a partir de 100.000 filas aproximadamente empieza a ser pesado y a costar moverse. Entonces, si tienes más de 100.000, 150.000, 200.000 filas, lo suyo es que empieces a moverte a otro tipo de lenguaje de programación, R, Python, cualquier otro tipo de lenguaje, porque Excel ahí se quedaría, no funcionaría. Pero es verdad, por ejemplo, que para el 80% de las empresas no es necesario el tratamiento de datos en R. Hay muchas empresas, por ejemplo, si tienes clientes, una empresa mediana o pequeña no tiene más de 100.000 clientes, no es habitual. En cambio, si por ejemplo tú trabajas en una empresa, por ejemplo, eléctrica, pues lo habitual es que tengas millones de clientes, o en un banco, millones de clientes. Ahí el Excel empieza a perder un poco el sentido. Pero bueno, si empresa pequeña y mediana, sí tendría sentido utilizar el Excel. Si no, buscaríamos otro tipo de lenguaje, R, Python, alternativo, que me permita dicho tratamiento. Voy con más preguntas. Dice Víctor Willy, dice, ¿hay alguna manera de tener alertas cuando la información esté incompleta o presentar errores? Muy buena pregunta, Víctor. Yo te cuento un poco lo que yo hacía antes. Habitualmente yo recibía todos los meses información, da igual de qué tipo y tal, recibía información, ¿no? Más o menos todos los meses la información tenía la misma estructura, las mismas columnas, distintas filas, ¿no? Pero las columnas eran las mismas. La primera, pues imaginemos siempre la potencia en la primera columna, siempre el combustible. Y entonces yo lo que hacía a través de, en ese caso lo hacía en R, pero también se puede hacer en Excel, a través de R tenía un pequeño código que con independencia de la base de datos, si siempre tenía la misma estructura, yo tenía un pequeño código, no era mucho, eran como 10 o 11 líneas de código, que lo que hacía era hacer controles sobre esa base de datos. Cargaba la base de datos y corría el código, y al correr el código me decía cuántos errores había. No tenía que cada mes, generar ese código. Lo generaba una vez y luego, como la base de datos era la misma, aunque con distintas filas, pero las columnas suelen ser las mismas, pues corría todo el código y a través de ese procedimiento me permitía hacer esos controles. Esto también ocurre muchas veces en Excel, que te haces algunas fórmulas en Excel y prácticamente esas fórmulas te sirven para todos los meses, todos los trimestres o todos los años. ¿Vale? Estamos ya terminando. Voy con más preguntas. Víctor Eduardo dice, es una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál es la mejor herramienta para el análisis de datos y evitar errores? Esto va por barrios, Víctor. Si preguntas a alguien que es amante de R, te dirá que la mejor es R. Si preguntas a alguien que es amante de Python, te dirá que la mejor es Python. Si le preguntas a otro que es amante de Excel, te dirá que Excel. Yo no me centraría tanto en la herramienta, sino en el cómo. Es decir, no me importaría tanto qué herramienta utilizar. A ver, yo recomiendo, pero seguro que muchos de vosotros o algunos de vosotros seguro que estáis en desacuerdo conmigo. Mi recomendación es que para pequeñas bases de datos yo utilizaría Excel. Hasta 100.000 filas, 150.000 filas, yo utilizaría Excel. Y a partir de ahí utilizaría un lenguaje de programación. R, SQL, Python, eso sería mi recomendación, pero seguro que, bueno, algunos de vosotros estáis en desacuerdo. De hecho, hablando sobre el tema, Arturo ha comentado una herramienta, yo no la conozco, Arturo, sobre Nime. Yo no la conozco, no tengo una opinión formada al respecto de esa herramienta, no sé si es buena o es mala. ¿Vale?
Voy con la última pregunta. Prácticamente creo que respondió a casi todas. Algunas las he, cuando he hablado de software, por ejemplo, me están hablando de un software que permitiría, he intentado también aglutinar algunas de ellas, 2 o 3 sobre la misma temática las he puesto. Voy con la última. Cristian comenta, dice, es muy buena pregunta, dice, ¿nos podrían indicar cómo podemos interpretar de mejor manera el control en las columnas para evitar mayores errores? No es interpretar de mejor manera en las columnas, es que cuando tú tengas que tratar los datos, tú mejor que nadie conocerás esa base de datos. Me explico. Si tú, por ejemplo, tienes una base de datos de préstamos hipotecarios, porque al final hemos tratado datos más financieros y aseguradores, si tú tienes préstamos hipotecarios y tu compañía, tu banco, no ofrece préstamos a personas menores de 18 años, pues tú, mejor que nadie, sabe que en la variable edad no puede haber una edad de 15 años. Yo he visto edades de 0 años en un seguro o edades de 150 años. No tiene ningún sentido. Y eso es porque los datos son erróneos y a la hora de la persona o quien haya introducido los datos, pues se ha equivocado porque somos humanos y nos equivocamos todos. Entonces, la persona que va a tratar los datos, Cristian, mejor que nadie sabe qué tipo de controles hay que hacer a los datos, porque está familiarizado día a día en esos datos. También es verdad que mi recomendación es que en los nombres de las columnas, que sean nombres explicativos. Mi recomendación no sería poner, por ejemplo, que alguna vez lo he visto, que aquí ponga variable 1, no, aquí, variable 1, variable 2, no tendría eso sentido. Bueno, ¿qué es la variable 2? El precio, ya lo sé, porque lo acabamos de ver ahora todos juntos. Pero si yo os abro la base de datos y os digo que es la variable 2, no sabes qué es el precio. En cambio, si abres la base de datos y ves la palabra precio, pues ya sabes que es un valor monetario y que, bueno, puede ser el precio del vehículo. Lo cual, dos cosas. Tú mejor que nadie conoces la base de datos. La segunda cosa, el nombre del título es súper importante pues para conocerlo. Y si al nombre del título le añades, por ejemplo, es una tontería, pero le añades insertar un comentario. Pues, por ejemplo, se trata del precio del vehículo en el momento actual. Pues cuando llega alguien, dicen el precio, pero ¿a qué se refiere? Pones el cursor, sale el mensaje. Se trata del precio del vehículo en el momento actual. Ah, vale, perfecto. Es el precio en estos momentos. Fenomenal. ¿Vale? Lo digo porque cualquier información que se le dé a la base de datos, cualquier ayuda, es súper importante. Y bueno, fenomenal. A efectos de tiempo, 45 minutos, aproximadamente un pelín más de media hora de exposición y unos 10-15 minutos de preguntas. La verdad es que ha habido un aforo hoy muy grande, ha sido todo un éxito. Bueno, desde aquí simplemente agradeceros enormemente por haber asistido a este webinar. Espero que hayáis tenido una pequeña introducción de lo que realmente es el análisis de datos. Vuelvo estoy ya completando estoy completando la exposición. Hemos visto una pequeña introducción al análisis de datos, a cómo evitar esos errores, ¿no? Cómo tratarlos. Espero de verdad que os haya sido de vuestro interés. Y bueno, por mi parte, poco más. Agradeceros enormemente haber asistido y os veo en el siguiente webinar, que seguro que es muy pronto. Hasta luego.